Antes se utilizaban, pues llamémoslo, métodos por presión, y hoy se utilizan métodos en positivo, que básicamente es pues utilizar los refuerzos como una herramienta dentro de la educación para hacerle saber al perro que algo que está haciendo está genial, que está bien y que queremos que lo repita. Diferentes métodos que se pueden utilizar en la educación canina, porque es una pregunta muy común y muchos profesionales utilizan diferentes métodos, pero a mí lo que me llama la atención es que tanto si tienes un perro y quieres mejorar el vínculo con él o eliminar algún problema de comportamiento que te frustra del perro y que no te apañas con él, como si quieres ser educador canino profesional y nos preguntas a nosotros cómo es nuestra formación para hacerla con nosotros, siempre tenéis la misma pregunta. Bueno, no tan siempre, ¿vale? Pero es muy común que tengáis esta pregunta y es muy buena pregunta además. ¿Qué método utilizáis? Bien, y es una pregunta muy buena, pero claro, para nosotros los profesionales es un poco rara. ¿Y por qué? Os voy a explicar hoy de qué va el mundo de los métodos de educación canina, cuáles realmente son los que existen o cuáles son las confusiones más comunes, y vamos a explicar, por supuesto, cuál es el método de educación canina, si es que se puede llamar así, que utilizamos nosotros, o más bien cuál es la forma en la que nosotros trabajamos y educamos y reeducamos a los perros. Y a mí me encanta que preguntéis por esto. Uno, porque cuando yo empecé a ser educadora canina profesional, a mí, para empezar, no había como demasiadas oportunidades para elegir profesionales con los que formarte que estuviesen cerca, si no te tenías que desplazar y bueno, pues lejos, etcétera. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Pues que a lo largo de los años no solo ha habido más profesionales y se ha podido disponer de más personas con las que aprender, sino que se ha empezado a hablar sobre el tema de los métodos. ¿Por qué? Porque las personas cada vez amamos más, bueno, siempre hemos amado igual de bien a nuestros perros, pero es verdad que ahora tenemos más acceso a la información y esto hace que seamos más conscientes de que podemos elegir, que hay diferentes profesionales con diferentes métodos. Pero esto es como un poco, tiene como una parte medio trampa en realidad, ¿no? Y os voy a contar sobre esto. Para empezar, ¿qué es un método? Pues un método es un proceso que alguna persona, empresa, organización o nicho o no sé, o grupo social ha creado y con el cual se rige, ¿no? Que son unos procesos y es algo muy establecido. Es decir, para conseguir esto, nosotros utilizamos este método o sea, en este caso de este problema, usamos este método para conseguir eliminar ese problema, ¿no? Eso sería un método. Y una metodología, pues es la ciencia del método, ¿no? Una metodología es algo como más con evidencias, etcétera, y con una base más científica, más sólida, y las metodologías son geniales y es algo que debemos estudiar siempre, ¿no? Pero entonces, teniendo estas dos cosas en cuenta, métodos como tal es lo que se confunde. Es decir, muchas personas nos preguntan, ¿qué método utilizas? ¿No? Claro, lo más probable, o lo que yo creo que todos los que lo preguntan quieren escuchar, es que nosotros utilizamos métodos en positivo. ¿Por qué? Porque está de moda. Bien, entonces, está de moda esa palabra y tiene una razón de ser, en realidad tiene un motivo por el que esto está de moda, y es que hace muchos años, cuando yo era pequeña, y también hace 15 años cuando yo me formé, estaban mucho más, como mucho más presentes en los profesionales los métodos, llamémoslos por presión. Entonces, si queremos hablar de métodos, yo, para que quede claro, ¿vale? Porque ya quitando las palabritas, los conceptos, las definiciones de los conceptos, etcétera, vamos a apartar esto, dejarlo al margen, y vamos a hablar de forma llana, en un lenguaje llano que, aunque sea confuso, realmente todos podemos entender bien. Entonces, esto es muy probable que venga de este tema, ¿no? Antes se utilizaban, pues llamémoslo, métodos por presión, y hoy se utilizan métodos en positivo, ¿bien? ¿Y por qué digo esto? Porque antes la mayoría de los profesionales eran personas que no tenían mucha vocación como tal por los perros, sino que la vida les llevó a trabajar con perros, bien sea porque eran exmilitares, exlegionarios, expolicías, o porque han heredado ese oficio, o porque se han cruzado con ese oficio y les ha dado por hacerlo, y sin muchos estudios o sin muchos conocimientos, digamos, que respalden su trabajo, pues ellos trabajaban con perros. Pero no era vocacional.
porque no había tantas posibilidades de formarnos con personas que saben de verdad y solían ser profesiones medio heredadas o profesiones con las que se topaban. Y es normal. Entonces, ¿qué se hacía en ese caso? Pues a la antigua. Si el perro no hace algo, metemos presión, le metemos presión al perro y cuando el perro deja de hacerlo, soltamos presión y simplemente, como has dejado de hacerlo, eso es lo que tiene que ser, eso es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, ya no hay más presión. Es decir, si haces algo mal, lo vas a pasar mal y si dejas de hacerlo mal, dejarás de pasarlo mal. ¿Bien? Entonces, hemos empezado a concienciarnos en base también a muchos estudios sobre las emociones del perro, el impacto que tiene en la conducta, sobre el olfato y el impacto que tiene en la conducta, sobre nosotros mismos como humanos que acompañan a los perros en la convivencia, qué impacto tenemos nosotros también en las conductas y en las emociones de nuestros perros. Todo esto ha posicionado al perro, menos mal, en un rol de consideración hacia nosotros y ha surgido como este método en positivo, ¿no? Que básicamente es, pues, utilizar los refuerzos como una herramienta dentro de la educación para hacerle saber al perro que algo que está haciendo está genial, que está bien y que queremos que lo repita. Bien, ¿por qué entrecomillo cuando digo que este método es nuevo? Bueno, todos los que me seguís desde hace muchos años sabéis que mi historia con los perros no es la típica de tenía un perro que lo pasaba mal, entonces me quería arreglarlo, pero ningún adiestrador me ayudaba, entonces me puse a estudiarlo y al final me hice adiestradora para mejorar el comportamiento de mi perro. No fue mi caso, esa es la mayoría de las personas a las que les pasa esto. En mi caso es algo heredado porque mi bisabuela era criadora en la Segunda Guerra Mundial de pastores alemanes y de pequineses, pero, claro, en esa época no se llamaban educadores caninos, no se oscilaba, digamos, esos términos porque no existían esas definiciones para ese tipo de personas. Pero mi bisabuela no solo era clarísimamente educadora canina, adiestradora canina también, porque ella les enseñaba expertise. Los perros tenían una función, eran perros que iban a concursos, entonces se sabían como muchos truquitos para ganarse al jurado, ¿no? Luego mi bisabuela, yo la viví, yo cuando era muy pequeña la viví, y también viví muchas historias suyas, ¿bien? Entonces, las historias y lo que yo viví de ella era todo educación en positivo. Mi bisabuela, y os estoy hablando no de mi madre ni de mi abuela, os estoy hablando de mi bisabuela que en la Segunda Guerra Mundial con sus perros hacía educación en positivo, donde les enseñaba truquitos, jugar al escondite, acercarse al juez en una mesa, a los pequineses, no, a los pastores alemanes no que eran más grandes, pero a los pequineses tenía una que era muy mona ella, muy princes, iba así por la mesa cuando la iban a valorar y cuando le decían ciertas palabras, mi abuela le enseñó a desencadenar un comportamiento, ¿no? Hizo un condicionamiento a la palabra ¡ay, qué bonita eres! La perra se paraba, se acercaba de frente al juez, se sentaba y le ponía la patita en la boca, tal que así, ¿no? Entonces, esto como que, ¿cómo puedes enseñar ese tipo de ejercicios lúdicos y que el perro tiene que hacer con una emoción positiva por presión? No puedes hacerlo por presión. Por lo tanto, os quiero decir que los métodos en positivo no es algo nuevo que ha surgido hace pocos años y no. Ahora está de moda y ahora se hablan, y menos mal porque eso conciencia a todas las personas, pero ya existían, en este caso yo tengo pruebas empíricas de que existían en la Segunda Guerra Mundial. Obviamente puede ser que existieran muchísimo antes que esto, ¿no? Pero no se denominaban de esta forma como tal con estas palabras. ¿Qué significa esto? Que el tema de los métodos y las metodologías son tendencias, son modas que se utilizan, que se cuentan, que las personas crean, nombran, ponen nombres. No quiero que suene mal esto, o sea, en el buen contexto, digamos, de esto, como tal los métodos que ahora se utilizan muchas palabritas, muchos métodos con sus propios nombres que crean las personas a nivel particular para hablar sobre la forma en la que ellos mismos trabajan. Es mi método, ¿no? Lo registran y tal. Es algo marketidiano, pero no negativo, ¿vale? Cuando hablo del marketing, no hablo del marketing negativo, sino de un marketing ético normal, pero se utilizan esas palabras para decirte a ti que no conoces a esta persona, cómo esa persona trabaja y crean un método y le ponen nombre. Bien, pero
cuando a nosotros nos preguntan qué método utilizas tú, tanto si quieres reeducar o educar a tu perro como si quieres formarte con nosotros como educador canino profesional, claro, nos pasó ayer, porque justo ayer nos preguntaron esto 2 personas y me flipa que la gente se interese por esto. ¿Qué pasó? Que yo lo dije, mira, nosotros no utilizamos ningún método con su nombre, ¿no? Como tal, porque nosotros en realidad estos métodos los vemos así, ¿no? Como una especie de, digamos, marketing, nombrar la forma en la que tú trabajas y muchas de las personas no, pero hay muchos profesionales que dogmatizan su forma de trabajar en base a ese método suyo. Y yo soy muy poco partidaria de los dogmas radicales, soy muy partidaria de estar pendiente de que todo el rato alguien me esté rompiendo los esquemas y todo el rato alguien me enseñe algo. Y esto es lo que a mí me gusta. Para empezar, a la respuesta, ¿qué método utilizamos? Bueno, prefiero llamarlo metodología y nuestras metodologías simplemente están basadas en la ciencia. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cuál es nuestra forma de trabajar con un perro? Lo más importante de todo es tener conocimientos. La metodología es conocer todo lo que puedas sobre el perro para saber verlo e identificar. Tienes que saber interpretar, tienes que saber identificar lo que el perro te está diciendo en base a diferentes elementos, en base a su epigénesis, ¿no? Todo lo que el perro carga en su genética, en base a su entorno, en base al entorno en el que vive, en base a los humanos con los que convive y cómo se comunican con él, en base a sus características, evidentemente, pues sus rasgos genéticos temperamentales que hereda directamente de la madre, y luego también en base a su perfil psicológico, que esto es algo de lo que pocas veces se habla bien, pero los perfiles psicológicos ya están evidenciados también por la ciencia y hay perros que tienen diferentes perfiles cognitivos. Entonces, cuando nosotros os formamos como educadores caninos profesionales, a nosotros nos gusta que tengáis los conocimientos, que sepáis todas las metodologías, que entendáis todas las herramientas, que conozcáis todas las técnicas que existen y sepáis usarlas e implementarlas según el perro con el que trabajáis. Entonces, ¿trabajamos siempre el método del clicker? Pues no. A lo mejor un perro no te va a entrar bien al clicker y lo pruebas y al final ves que no es algo que a él le haya entrado bien porque por lo que sea no lo ha asociado como debería. A lo mejor, porque hay muchos métodos, ¿no? Están pues los métodos por presión, los métodos en positivo, los métodos, yo qué sé, el método del clicker, el método del luring, por ejemplo. Hay muchos métodos, prácticamente cualquier cosa o incluso las herramientas que tú utilizas las puedes hacer tu propio método. Y nosotros os enseñamos todas para que dispongáis de todas las técnicas, todas las herramientas, si queréis llamarlo métodos, que dispongáis de todos los métodos y que apliquéis aquel que funciona con un perro. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema al que se expone una persona o un educador canino cuando está poniendo en práctica un método y el perro no reacciona bien? Cuando me refiero a reacciona bien, me refiero a que está avanzando en el tratamiento que se ha diseñado para él. Imagínate que estamos trabajando con un perro con ansiedad por separación, un perro reactivo hacia otros perros cuando se cruza con ellos por la calle, un perro que hace sus necesidades en casa aún siendo adulto, un perro que nunca viene a la llamada, un perro que se come cualquier cosa del suelo sin control, ¿no? Y ya ha tenido varias ingestas descontroladas, ha habido que ir a urgencias, etc. Un perro que ataca a humanos en casa, ¿no? Me da igual. Imagínate que tú empiezas a tratar a ese perro y con ese método que te han enseñado, ¿no? Tú te has apuntado a que te enseñen un método dogmatizado y ese método tú lo implementas en serie en todos los perros. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando topas con un perro con un perfil cognitivo y un bagaje y una epigenética que no coincide con el método que tú quieres aplicar y que tú aplicas con todos los perros? Por cierto, ¿qué ocurre? Pregunta al chat, tanto si me veis en directo como si me veis en diferido. ¿Qué ocurre en ese momento, chicos? Pues que no va a haber resultados. Simplemente vais a aplicar ese método con ese perro y ese perro no va a mejorar. No vais a tener los resultados que pusisteis como objetivo. Como dice
Acer, Striacer, que no sirve. No os va a servir, ojo, pero para ese perro. A lo mejor sí os sirvió hace una semana para el otro perro con el que estabais trabajando, pero con este perro no os sirve. Y ese no es el problema. Eso no es un problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Que tú como profesional, cuando aplicas el mismo método en un perro y ves que no tiene resultados en ese perro, te quedas bloqueado. Te quedas así y dices, vale, ¿qué hago ahora? O sea, no me ha servido, ¿ahora qué hago? Este perro no está evolucionando con lo que estoy haciendo, ¿ahora qué hago? Y entra, como dice Fentocan, entra la frustración con uno mismo, la frustración de los humanos y la frustración en el... Bueno, el perro Fentocan depende un poco, ¿no? Porque si el perro en realidad el comportamiento que pone en práctica lo disfruta, pues bueno, pues mira, tú estás haciendo cosas, él no reacciona y pista, ¿no? Otra cosa es cuando el perro estamos trabajando con un caso de ansiedades, de inseguridad, de miedos o de fobias, entonces sí, ¿no? El perro sí lo pasa mal. El caso es que Fentocan tiene razón, todos alrededor empiezan a pasarlo mal y se frustran, y tú como profesional empiezas a tener el síndrome de impostor porque empiezas a decir, hostia tú, pero entonces ¿qué coño hago ahora? O sea, pero yo no tengo ni idea de cómo gestionar ese caso, no sé cómo hacerlo. Y este es el principal problema. Por lo tanto, ese es el motivo por el que yo quiero hacer otra cosa. Es decir, hemos estado, Pablo y yo, que es mi socio, 2 años diseñando esta formación, y a lo largo de esos 2 años teníamos una cosa clara, que no queremos hacer lo que nos hicieron en algún día nosotros. Nosotros hemos hecho muchísimas formaciones con muchas personas que no recomendaría, muchas otras tantas que recomendaría, pero 100%, porque aprendí mucho con ellas, justo lo que yo quería, ¿no? Entonces, yo me prometí que si alguien se forma con nosotros, va a tener disponible todos los métodos que existen, todas las metodologías, que va a saber trabajar con todo, todas las técnicas, todas las herramientas, y que cuando llegue a un caso y empiece a trabajar con ese perro y no vea resultados y el caso se esté estancando, que cualquier persona que se haya formado con nosotros tenga la capacidad de decir, ah, perfecto, vale, este perro no, por aquí no va, este perro no le va a ir este método, vamos a cambiarlo. ¿Por qué? Porque tiene recursos, porque te hemos enseñado tanto las técnicas como las herramientas en recursos que sabes cómo cambiar de una a otra. Vale, ok, este no funciona, pues perfecto, ya sé más cosas sobre este perro, ya tengo más datos sobre cómo es este perro, sobre su perfil cognitivo, sobre sus condicionamientos pasados, sobre su entorno, sobre sus reacciones, ya sé más sobre él, y ahora voy a pensar en qué es lo siguiente que voy a hacer, porque tengo una lista de cosas que puedo hacer y simplemente tengo que elegir una. Entonces, para mí eso es un buen profesional, y para mí eso es una persona que sabe resolver un caso, aún sin experiencia, que este es el kit de la cuestión. No hace falta que tengas experiencia si tienes los recursos. Vale, puedes probar uno, no te funciona, probarás otro, no te funciona. Con el tiempo, con la experiencia, acertarás mejor escogiendo el recurso que necesitas. Pero que no sea porque no tienes recursos, sino porque simplemente, vale, si no elijo este, elijo el otro. Cada vez será más rápido, es normal. Cualquier profesión del mundo requiere experiencia, requiere implementación, requiere repetición y requiere cambios, ¿no? Ah, vale, esto no. Veo que no funciona, vale, pues voy a empezar a trabajar otra cosa con este perro y ver resultados. Eso es lo que hace un buen profesional, bueno de verdad. Entonces, a la pregunta ¿qué método utilizáis? A mí me hace gracia porque, wow, o sea, podría explicar todo esto, pero sé que muchas veces no es lo que la gente quiere escuchar. Muchas veces la gente lo que quiere escuchar es algo tan simple, plano y obvio como si trabajamos en positivo. ¿Sí? No sé si os sentís identificados con esto, no sé si alguno de vosotros alguna vez ha tenido esta duda, que, ojo, está bien. Yo no estoy criticando, vamos, ni de coña esta duda, porque yo también la tenía al principio, o bueno, yo también la tendría si me hubiese formado en esta época. Pero yo también tendría esta duda si fueseis vosotros, entonces me parece lógica. Yo lo que estoy como dándole vueltas es cómo contesto a esa pregunta de forma rápida y que se entienda, y que sea lo que esa persona realmente quiere preguntar, ¿no? Porque
¿Entendéis? No quiero explicarle a esa persona, no, en realidad los métodos es una cosa, bla, 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 bla. No, quiero decirle que sí, que nosotros trabajamos a favor del perro, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿cuál sería el método que nosotros usamos si tenemos que empaquetarlo en un método? Siempre trabajamos identificando el problema, identificando al perro, al perfil cognitivo del perro y el problema de este perro y utilizando su naturaleza, es decir, respetando su naturaleza, generamos alternativas que vayan a favor de la educación. Y eso es lo que mejor funciona, porque cortar los comportamientos, eliminarlos, nunca funciona. Ya lo hicimos hace años, no funcionó. Lo hacen muchos profesionales y se sorprenden que no les funciona, pero voy a daros un ejemplo. Por ejemplo, un Border Collie de 1 año y medio que lleva desde los 7-8 meses saliendo disparado a por las cosas en movimiento a distancia, sin control porque no viene cuando se le llama, etc. Y empieza a perseguir coches en movimiento, ¿no? Intenta pellizcarles la rueda. Claro, evidentemente, tú no puedes en una sociedad humana permitir que tu Border Collie ponga en marcha este comportamiento natural suyo, ¿no? Desde los 7 años persigue todas las cosas en movimiento a distancia, últimamente persigue coches, me preocupa, soy la clienta, ¿vale? Me preocupa porque, claro, y si muerde una rueda y la muerde y la rueda gira y la aplasta la cabeza, porque esto parece que no, pero hay muchos Border Collies que han muerto con este comportamiento. Y ojo, no solo Border Collies. O sea, una de mis mejores amigas, Marta Dude, que vive aquí en Madrid, su perro falleció, Kenzo, que además, o sea, es que al final acabamos con él con una obediencia avanzada, súper perrazo, salió de repente disparado a por una máquina de estas que limpiaba en Madrid las calles. O sea, sabéis que son como máquinas que tienen como 2 cepillos que empiezan... Pues pasó una, el perro de repente salió disparado, mordió la rueda y la rueda le aplastó la cabeza y, o sea, fue muy traumático, ¿vale? Entonces, claro, esto fue un accidente, completamente accidente, porque se soltó la correa, o sea, fue como un cúmulo de accidentes y al final al perro se le encendió algo que nunca antes lo había hecho. Fijaros si es importante tener siempre los perros controlados y todo eso. Total, que esto le pasa mucho también a los Border Collies. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, eliminar ese comportamiento, le impediríamos hacerlo, digamos, intentando eliminar ese instinto natural del Border Collie, porque obviamente lo ideal sería que él pueda ponerlo en marcha, pero viviendo en una sociedad no podemos permitir que nuestro perro agrupe a todos los coches que se despilfarran en un mismo sitio, ¿no? Estaría guapísimo. Pero no podemos hacerlo porque no se puede. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues controlarlo. Entonces, muchos de los educadores caninos eliminan ese instinto natural, eliminan ese comportamiento intentando eliminar el impulso, pero el impulso no se elimina. Entonces, cuando tú cortas, castigas, eliminas, ¿qué pasa? Que ese comportamiento deja de aparecer, pero el instinto natural sigue ahí y acaba saliendo y mostrándose en un comportamiento distinto, peor, más problemático y más conflictivo, pero acaba explotando por otro lado y siempre es peor que el primer comportamiento que hemos eliminado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el perro nos está demostrando que sus instintos naturales pertenecen a su genética y que no puede ni sabe hacerlos desaparecer por arte de magia. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y entonces quizá lo puedo empaquetar en una metodología, inventarme un supernombre y tener mi propio método, ¿no? Pero vamos, que básicamente lo que nosotros hacemos es, primero, entender al perro, entender su lenguaje corporal, qué me dice con sus señales, saber comunicarme con él para que sea un diálogo. Yo hablo contigo, te escucho, tú me haces estos gestos, o sea, y yo actúo en consecuencia a lo que tú me estás diciendo. No es un monólogo en el que yo te hablo, yo te impongo, no, sienta, no, tumba, no, no tires, no, Bobby despacio, quieto, no seas bruto, quieto, no se hace eso, no juegues así, venga, suelta ese palo, no te comas eso, ¿no? Es un monólogo impositivo que tenemos constantemente con los perros y nunca en realidad es un diálogo. Entonces, lo primero que nosotros enseñamos es esto.
hablar con tu perro en diálogo. Háblale de forma coherente y consecuente y escucha lo que te tiene que decir y contéstale en consecuencia. Primero. Segundo, enseñarle una comunicación básica, enseñarle un lenguaje común, que esto sí implica ejercicios, ¿no? Que haya algo sencillo entre los dos que, diciéndolo en voz alta, ambos nos entendamos y sepamos qué es lo que hay que hacer. Y lo tercero ya es modificar conductas. Pero ¿cuál es el secreto de modificar conductas? No es eliminar los comportamientos que no nos gustan, sino cortarlos para canalizarlos en un comportamiento alternativo que esté relacionado con el instinto natural de tu perro, o sea, que sí le haga sentirse como que está poniendo en práctica ese instinto natural, ese instinto se ve cubierto y por lo tanto premiamos esta conducta alternativa. Entonces, esto es lo que hace que el perro, en este caso volviendo al Border Collie, el Border Collie poco a poco está dejando de ir a por los coches porque está empezando a encontrar una nueva forma en la que canalizar ese instinto de persecución y de reunión. ¿Bien? O instinto de persecución dentro del ciclo de caza, que puede ser también, ¿no? Ya hablando de todos los perros. Entonces, esto es cuando empieza en la mente de este perro decir, hoy, vale, esto guay, pero entre que no me dejan hacerlo, pero resulta que cuando no lo hago me llevan a otra cosa y esto, ¡buah! ¡Buah! ¿Cómo me lo estoy pasando? O sea, increíble. Prefiero esto 100 veces, ¿no? Y en base a las repeticiones correspondientes a lo que ese perro necesite, porque cada perro en su sistema cognitivo asimila la información con un número de repeticiones distintas. Más o menos cumplen un patrón, pero no es sota, caballo y rey, al final son perros, son seres vivos, entonces cada uno reacciona en contexto a lo que vive. Bueno, total, canalizamos. Y el Border Collie deja de perseguir coches de repente, entrecomillándolo, en pocas semanas, 3, 4, 5, 6 semanas, si está bien hecho el trabajo, máximo en 6 semanas ese Border Collie ha dejado de perseguir coches, tanto como para que si pasa un coche te mire diciendo, dale que estoy esperando esa súper alternativa que tienes para mí, ¿no? Esto se llama contracondicionamiento, que en este caso sería la técnica de modificación de conducta que utilizaríamos, pero dentro del contracondicionamiento usaríamos diferentes herramientas de las que nos valemos como profesionales para construir ese comportamiento alternativo y fijarlo. Entonces, ¿qué ocurre con los métodos? Tenéis que tener la mente abierta. Cuando escucháis vídeos gratis en YouTube, cuando escucháis consejos de otras personas en el parque cañino, cuando incluso contratáis a educadores cañinos profesionales, etólogos, cuando estáis trabajando en clases grupales en centros cañinos, cuando estáis hablando con vuestros amigos que os dicen que han tenido 100 perros y que saben mucho de perros, escuchadles. Pero la cosa es que tengáis en cuenta que lo que os dicen las personas solo es su propia experiencia o un método propio que algunos profesionales utilizan. Luego hay profesionales excepcionales que te pueden estar rompiéndose el cerebro contigo diciendo vamos a buscar cosas. Luego, es que, madre mía, qué felicidad, macho. Viven como reyes. Bueno, pues eso, entonces tenéis que tener un pensamiento crítico, pero sobre todo la mente abierta a decir, vale, esto me ha aconsejado vale, ya tengo acumulados 6 consejos entre los vídeos gratis, vale, voy a implementar para probar y vosotros mismos debéis probar cómo funcionan las cosas con vuestro perro. Otto dice, cuando me reencarne me gustaría ser Magneto. Escucha, yo también, pero sin lugar a duda es el mejor de todos que vive y me hace gracia porque mucha gente lo ve y empieza, ¡ay, pobre! Y yo... ¿Pobre? Pobre, ¿por qué? Si vive como quiere. Bueno, total, tonterías aparte. Entonces, cuando la gente os hable sobre cosas, tened la mente abierta, aceptad lo que os dicen y simplemente pensad si eso de alguna forma encaja con vuestro caso, con vuestro perro. Y si sois profesionales cañeros, igual. Yo cuando escucho a otros profesionales me quedo así. A ver, ¿y cómo? ¿Y qué? ¿Y qué ha hecho?
¿Y qué haría en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que está viendo? Que me pasa, me encanta. Muchas veces veo un reel y lo comparto con nuestros alumnos de Profesional Canino de las anteriores ediciones, que ya casi son 200 personas a las que hemos formado por toda España y por toda Latinoamérica. O sea que saludos y besos a todos, que muchos estáis aquí. Me gusta verlo, muchas veces veo reels en las que algunos profesionales analizan el lenguaje corporal de otros perros y digo, vale, sí, o sea, muchos son fantásticos, pero luego sí que veo que muchas veces muchos profesionales caninos caen en la humanización. Entonces, el otro día vi un reel, por ejemplo, que no me acuerdo ni de quién era, pero era un reel en el que había dos machos que se estaban tanteando mucho, o sea, en un agonístico conflictivo ya a punto de explotar. Y los demás perros que estaban sueltos en ese césped estaban como, pues cada uno haciendo su rol. Uno haciendo el tonto, otro sobreexcitado, otro pellizcando tobillos, otro apaciguando, pasando por medio. Y de esta que uno de los dos perros, de los dos machos que estaba ya súper tieso, o sea, pero ya así encima del otro, estaba con la correa suelta, llevaba un arnés y tenía la correa suelta. Entonces un husky que estaba también rodeando por los alrededores sujetó la correa y empezó como a tirar de la correa hacia atrás. Y esta persona en el reel estaba analizando el vídeo diciendo que fijaros el husky cómo apacigua esta situación intentando retirar a ese perro de esa escena. Claro, yo dije, ya me extraña que un comportamiento tan condicionado y tan operante le salga de repente a un husky para cumplir con un objetivo de apaciguar, que es un impulso muy instintivo además y que pertenece a algunos perros que no todos lo tienen. O sea, que pertenece encima de forma muy genética a ciertos temperamentos. No todos los perros son apaciguadores. Muchos sí, muchos no. Y claro, vi el vídeo otra vez y claro, antes de que ocurriese el conflicto, el husky ya estaba jugando con la correa y de repente el perro tiró, el husky tuvo que soltar la correa porque se le deslizó de la boca y es cuando comenzó el conflicto y el husky apareció al rato y volvió a enganchar la correa para jugar con ella. Obviamente este comportamiento es operante, es algo condicionadísimo, por lo tanto viene del histórico de ese perro porque en algún punto ese husky entiende que la correa es juego. Mis perros, por ejemplo, no entienden que la correa es juego porque nunca utilizamos la correa como elemento de juego, a no ser que haya hecho algo súper guay el perro, no tenga nada a mano y use la correa para un tira y afloja, pero tampoco son muy cómodas mis correas para morder porque no son de esas... ¿no? Hay algunas correas, ¿sabéis cuáles son? ¿No? Que son como redondas, gordas y es como una cuerda, ¿no? Como una cuerda gorda. Y hay otras que son planas, pues como más de cinta. Entonces mis correas son más de cinta y no son de morder tan cómodas. Entonces mis perros no están acostumbrados. Pero a mí me parece bien. Es decir, yo he tenido perros en casa que sus humanos utilizaban estas correas y yo a modo de premio los usaba y todo bien. Pero es condicionado. El perro a lo largo de los paseos del pasado con el humano sí que ha jugado al tira y afloja. Y lo ha disfrutado por lo menos el perro. El humano puede que esté frustrado no entendiendo eso. ¡Ay, es que no! Me muerde la correa, no me deja caminar, tira de mí, se enfada, ¿no? Bueno, eso es como lo vivimos los humanos. El perro está pasando pipa con el tira y afloja de la correa. Entonces ese husky claramente tenía un comportamiento condicionado. Y me llama la atención. Yo me quedo mirando, digo, bueno, pero ¿y si...? Y me quedo como pensando, digo, ¿y si el husky estaba apaciguando? Entonces lo vuelvo a ver otra vez. Digo, ay, no. Pero bueno, a ver... ¿no? Y empiezo a ver el reel como 7 veces. Quiero deciros con esto que todos deberíamos tener siempre la mente abierta para ¿y si otra persona tiene razón? A lo mejor esto que me está diciendo me sirve para algo. Siempre podemos aprender de todo. Así que en conclusiones del directo de hoy quería deciros que estéis abiertos para escuchar todos los consejos, todas las metodologías, todo lo que la gente os diga y que vosotros mismos os quedéis con esa información para analizarla y ver con un pensamiento crítico si os convence, si encaja con vuestra filosofía también, si es algo que os ha revelado algo o si es algo que rechaza vuestra mente de alguna forma o si directamente es algo que no encaja con vuestro perro. Otto dice, ¿y el carácter del husky es generalmente de apaciguar? No va tanto, bueno, sí va un poco por razas, ¿vale? Sí va un poco por razas.
Los huskies dentro de los perros nórdicos, a mí me parecen perros que son bastante sociables por naturaleza y sobre todo las hembras sí son apaciguadoras, las hembras de husky. O sea, luego también depende, porque es lo que os digo, las hembras suelen ser más apaciguadoras que los machos, pero luego también en nuestra sociedad, bueno, moderna y no tan moderna, porque esto se hace desde siempre, pero también el hecho de que esterilicemos los perros y les eliminemos la testosterona tiene un fuerte impacto en su conducta, entonces de por sí se elimina un poco el nivel de competitividad, por ejemplo, entre los machos, y si un macho ya de por sí es saladísimo, majete y simpático, pues los machos muchas veces también, pero muchas, también son apaciguadores. Entonces yo no lo diría tanto por razas como por individuos. Hay perros muy apaciguadores y hay perros que no son apaciguadores, pero eso se nota mucho, mucho. Un gesto de apaciguar muy, muy común es acercarse a lamer los belfos, que es como muy evidente, pero hay uno más evidente, que es cuando hay dos perros que hay un conflicto entre ellos, bien porque uno tiene un recurso y el otro se lo quiere reclamar, o bien porque se están tanteando a nivel de rango social, o bien, bueno, pues por cualquier cosa, imaginaros que hay un conflicto, pues hay algún perro que de repente, casualmente, que parece que tiene de fondo la banda sonora de Verano Azul, pasa por medio, ¿no? En plan... Y ha pasado, y ha pasado y se ha pirado. Eso también es un comportamiento, de hecho, el más típico de apaciguar, solo que no es tan fácil de percibir a ojos de una persona que no está observando exactamente esto, porque claro, hay dos perros que la mayoría de vosotros ni siquiera os dais cuenta cuando realmente está habiendo un conflicto entre dos perros, como para que os deis cuenta que encima hay uno que lo está intentando romper, ¿no? Entonces es más complicado, pero si os fijáis, una vez que aprendéis, se os hace el ojo con nosotros, ya sí que os empieza a parecer como muy fácil todo esto de identificar, ¿no? De ver. Laura Furgo pregunta si los huskies no son muy independientes. Los perros nórdicos en general son perros más independientes, muy independientes, más independientes que los perros de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero se puede educar. Lo que pasa es que es verdad que el husky, y los perros nórdicos pues van más a su rollo, les gusta mucho explorar y son perros pues con mucha riqueza interior, digamos, ¿bien? Les gusta mucho. Bueno, pues chicos, esto es súper importante para vosotros, los que tenéis perro y amáis a vuestro perro y queréis mejorar con vuestro perro, es súper importante para vosotros si queréis ser educadores caninos profesionales, pero ojo, es importante también a nivel personal ser críticos con la información que recibimos, recibirla, analizarla y luego en todo caso determinar si es útil o no es útil, o lo que mejor sería es contrastarla con profesionales y no uno sino varios, en cualquier contexto de nuestra vida. Además, esto es lo que deberíamos hacer. Tengo una pincher y no para de ladrarle a la gente, es normal. Un pincher es un perro de alerta y es normal, es una conducta natural y es una conducta instintiva en los perros pequeños. Así que es importante que tengamos en cuenta que un pincher, un terrier van a ser perros ladradores, más ladradores que otros perros dentro de casa, por ejemplo, pero es una conducta que se puede controlar. Eliminar. No recomiendo intentar eliminar esa conducta sin darle salidas. Controlarla, en plan, el perro que sí tenga la opción de ejercer su trabajo de alerta, que aparezca un ruido de un intruso y empiece ¡Wow, wow, Carmeli! ¡Wow, wow, Carmeli! ¡Corre, ven aquí que hay un intruso que le vamos a matar juntos! Y tú apareces a decirle ¡cállate, no ladres más! El perro dice ¡ay, menos mal que me has hecho caso, macho! Es que llevo aquí ladrando como un minuto y que estabas en el baño, que no te has enterado, menos mal que ya estás aquí. Y tú no, porque no sé qué. Todo eso es reforzar al perro. ¿Por qué? Porque la labor del perro es no estás... hay un problema, vente a toda hostia, hay que matar a este forastero que nos quiere invadir el espacio, corre. Y tú apareces, da igual que le grites, que le metas una carga corporal, que da igual lo que hagas, has aparecido. Y cuanto más gritas al perro y más aguda es tu voz, más estás imitando un ladrido de perro y más el perro se da cuenta que ha conseguido lo que quiere. Porque te tiene que reclamar, tienes que venir, hay un intruso y tú vienes en plan... ¡Wow, wow, 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 wow! ¿No? Entonces el perro dice, ¡ay, qué bueno soy! Menos mal, ¿no?
y se va coronado. Bien, pues este tipo de cosas también hay que entenderlas para saber cómo actuar en esos momentos. Laura dice, ¿cómo podemos desviar una conducta de caza de gran intensidad? Uy, bueno, habría que ver qué tipo de caza, habría que ver qué tipo de perro y luego hay que establecer cuál es el ranking de refuerzos de ese perro para fijar un programa de refuerzos para desviar una conducta hacia la otra. No es difícil, pero hay que hacer un trabajo previo. Cristina dice, hola, tengo un cachorro de 7 meses y cuando lo saco a pasear tira mucho de la correa hasta el punto de romperla como lo hago. Wow, pues Cristina, igual te digo, no hay un consejo que te pueda dar que en un minuto te lo solucione. Habría que hacer un trabajo de, pues con la correa a un perro de 7 meses, no tardas más de 2 semanas en enseñarle a que no tire, pero hay que seguir un paso a paso para enseñarle al perro que no tire. Oye, somos 5 en este vídeo y los 5 estamos aquí para recomendarte el siguiente vídeo, que por cierto es súper molón, igual de molón que este que has visto o más, así que pínchalo para verlo.